Es que somos novatos en esto de la tecnología y no la llevamos todavía. El chunfle que va ahí no va ahí. A lo mejor ya nos escuchamos, pero ahí estamos ya. Si usted nos escucha en inglés es porque tenemos un productor que está moviéndole todo. Anglosajón de pura cepa. ¿Decías? Ahora sí, en serio. Nos decíamos que hacíamos el recuento ahorita de la cuestión de la violencia y teníamos pues el año más violento en lo que va de la historia del país. También no es cosa distinta en el caso del municipio. Desde muchos meses atrás pues ya habíamos roto al menos el registro histórico que teníamos de homicidio y bueno, pues las situaciones siguen. Privaciones de la libertad, hoy la cuarta en la última semana. Sí, del fin de semana a la fecha, estamos martes, son 4 días que se registra este tipo de situaciones. Una de ellas, bueno, hasta el momento de las 4 privaciones de la libertad, solamente uno de las víctimas ha aparecido y desafortunadamente aparece lesionado, lo torturan, incluso lo mutilan. Sí, le faltaron algunos de dulces de la manopla. Y al final sí, fue por error. Sí. Pues al parecer lo que denuncia él o lo que vaya le da en su declaración es que lo privan de la libertad, le exigen que dé a conocer algunos nombres, lo torturan e incluso le realizan disparos en ambas piernas, es decir, pues equivocación o no sé, o sea, porque ha habido casos en los que jóvenes son liberados al momento que hay una equivocación, aquí no fue la situación. Y otro punto que llama la atención, dentro de las víctimas también se encuentra un ex empleado de Consejo de Estacionamientos. Otra vez, con haciendo el recuento de lo que involucra a este consejo, a los inspectores, es el tercero. El tercero, haciendo el recuento desde que estaba la anterior administración, fue el primer caso cuando ejecutan a un joven en un auto lavado, aquí por la Leona Vicario, fue la primera víctima, trabajaba como inspector de estacionamientos, después se fue a Gobernación, tengo entendido. Así es. El segundo caso más reciente fue en este año, hace un par de meses. En octubre. ¿Sí, verdad? El 20 y tantos de octubre, 23 de octubre. En la colonia Emiliano Zapata, en activo el inspector, y en esta ocasión este joven ex inspector de Gobernación. De hace un año y medio, pero según yo la había visto más cercana, ¿no? La fecha. Del año pasado. Del último, de este último. Pues sí, en octubre, ¿verdad? ¿no? Noviembre fue noviembre. No, pero dijeron que formalmente él le había dejado de elaborar. A la administración. Desde hace año y medio. Sí, y la verdad se nos hace ¿verdad? La imagen que nos comparten de él se nos hace muy conocido, ¿no? ¿Verdad? Y no ha aparecido hasta el momento. Y ahorita va otro en la 18 y Galeana. 18 y Galeana. Al parecer es propietario de los polarizados que bueno, pues igual, pues al mismo estilo, ¿no? Lleva un grupo de personas, se lo llevan, hasta ahí se sabe. Pero lo desafortunado es esto de que se están dando en plena luz del día, ¿no? O sea, algo está sucediendo de que tuvimos el viernes pasado la ejecución de 2 personas, jueves, 2 personas ejecutadas en una central de autobuses que llama la atención, personas con más de 100 dosis de conocido cristal, que el fiscal lo ha dicho en varias ocasiones cuando tiene oportunidad de salir a la luz pública, de que la venta de cristal ha sido el principal factor de ejecuciones. Y el 80% de los homicidios que se han registrado pues tienen que ver con pugnas entre grupos, ¿no? También es importante aclararlo, porque muchas veces la gente pues con justa razón, se preocupa porque escucha detonaciones y demás, o porque hay personas sin vida y creen que todo el panorama es así como muy adverso, pero pues la verdad es que siendo fríos, aunque en esta situación pues no dejan de ser familias, pues se trata de un ajuste entre grupos. Es una pugna como la que se dio en Chihuahua, la que se está dando en Juárez y la que se da en muchas partes del país. A lo que vas es de que la gente que está involucrándose en ello sabe los riesgos que implica. Así se ha dicho por muchos años, bueno, desde que está esta situación de la violencia, del narcotráfico, tienes 3 alternativas los jóvenes: cárcel, hospital o muerte. O sea, son las 3 alternativas que tienes, y desafortunadamente muchos saben que una de las principales va a ser la muerte, ¿no? Que ha sucedido tristemente de muy joven. Oye, y es que en los comentarios que se han dicho, pues antes tú te topabas a personas que tú sabías que eran familias de abolengo que se dedicaban al narcotráfico, que no se metían con la gente civil y demás, pero pues tú veías señores de 50, 60 años. Ahorita ya pues el promedio de muerte pues no rebasa los 40 años de edad, y 40 me voy jefe. Sí, son 25, 30 años. Pero bueno. Era un negocio distinto. Antes eran productores agrícolas, de hecho. Y ahorita ya con las nuevas drogas, por ejemplo, el caso que se está dando aquí en Cuauhtémoc específicamente, la pelea es contra las drogas duras, contra el cristal, contra estas nuevas drogas sintéticas, que hasta donde hemos entendido, lo que se ha escuchado es, hay un grupo que no quiere que se comercialice, pues, y de hecho, si te das cuenta, buena parte de estas ejecuciones
como lo que ocurrió con el de los camiones, la pareja, Sí. la droga que traían era cristal. Era cristal. Sí, porque dicen que pues el cristal es más adictiva, pero Sí, te más te fatal. reduce exactamente el nivel de vida, entonces como que te acabas a la clientela. Pero fíjate, yo recuerdo las declaraciones me parece que era Jesús Cortés Jiménez, quien decía, ok, sí es cierto todo esto, pero no estamos fijándonos en algo bien importante, que es el consumidor. Si Cuauhtémoc no fuera una plaza de donde De se adictos. consume tanto, exactamente, pues sí, oye, se oye mal, pero pues así es, de adictos, esta situación no sería un mercado para la venta, ¿eh? Entonces, pues digo, aquí ahora sí que todos tenemos algo de responsabilidad y en eso pues la oferta viene de la demanda. Y yo me acuerdo, a ver, no sé si se acuerdan la fecha de las Torres Gemelas, que fue 2002. 11. Digo, el 2001, perdón. 2001. 2001, perdón. Yo recuerdo que era toda tranquilidad. En México generalmente no era un país de adictos. Generalmente la mayoría de la droga se iba para Estados Unidos. Viene el asunto de las Torres Gemelas, cierran fronteras o lo hacen más difícil de pasar. Más seguro, ¿no? Y empieza a crecer el consumo interno. El consumo interno. Fíjate que sí. Eso me parece que es un hecho y a final de cuentas yo no sé qué tanto consumo hay ahorita, afortunadamente estamos ajenos a eso, pero esa fue una referencia muy interesante en aquel entonces. Después de las Torres Gemelas, cuando se cierran prácticamente las fronteras, el consumo se viene para acá aquí, muy alto. Ya no es la historia de siempre de que somos vecinos de los mayores consumidores. Eso es cierto, no lo había escuchado. Ya somos consumidores, ya la pelea habría que investigar, no sé quién nos pudiera platicar de qué tanto los niveles de consumo están aquí en la región o en Cuauhtémoc. Puede ser el sector salud y la propia fiscalía quien ha sido... Capa. Bueno, sí, pues Capa tiene nada más como que registro de las edades más bajas, ¿no? Exacto. Pero es cierto, antes Cuauhtémoc, por ejemplo, tenía esa imagen de ser únicamente zona de paso, Sí, de sí. almacenamiento trasiego, vaya que lo Sí, sí. que se conoce por ser la ciudad más importante de la sierra, que es donde se cultiva. Y de aquí, efectivamente, para Juárez, recuerdo en aquel entonces de gente que no tuvo algún conocido y que buscó la vida, entre comillas, fácil, se involucró en el narcotráfico y te explicaba, ¿no? Es que a la gente que la siembra, en aquel entonces estamos hablando, 2000, inicios del nuevo siglo, de que el kilo de marihuana, digamos, se lo pagaban a 800 pesos a los campesinos, vaya, a los sembradores. Ok. A los que la trasladaban les daban 1,100 pesos por kilo. Ok. Al ponerla en Cuauhtémoc que eran alrededor de 1,500 a 2,000 pesos. La llevabas a Juárez, ya subía a 5,000 pesos el kilo. La brincabas de la frontera, ya era en dólares, de 1,000 a 2,000 dólares. O sea, triplicaba lo que era su precio. Y todavía había ganancia, ¿no? Muchísima ganancia, Fíjate. pero en aquel entonces pues había narcos independientes. Se hacen Sí, los sí. cárteles y tristemente ¿qué hacen? Se apoderan de todo lo que genera dinero. Efectivamente se les cierra uno de los pasos importantes entre la guerra de los cárteles y esto de resguardar la vigilancia. Y la pelea era allá, porque aquí era nada más, como dices tú, o sea, era un Producción y punto de trasiego. almacenaje, Trasiego y salud. se abre ruta y vámonos. Y ahora ya no, me parece que también esa pelea tan mortífera que ha sido se da precisamente por eso, porque ya se están peleando el mercado, el consumo Y local. el local, sí, porque es lo que puedan ganar. Sí, Pero es mira. que aparte Cuauhtémoc está en un punto neurálgico porque se pueden introducir desde por el lado de Nonuava, Ujú. se vienen los de la sierra. sí. Es punto clave. Sinaloa. Es Sí, un sí, punto sí. estratégico para toda la zona donde se produce. Entonces aquí vienen a dar todos. Vamos a darle chance a una... Perdón, es que sí se escuchó. ¿Te escuchaste? Bueno, redúcele. Dice Quiso decir. que estamos en un punto concéntrico en donde si tú vienes por la Sierra de Nonuava tienes que pasar por Cuauhtémoc, igual si vienes de la zona occidente, ¿no? De Bocoina, de Chinipas, de donde las vengas, Zapadas, de- Namiquipa propio, pese a que tienen una Bueno, de llegada a Chihuahua. hecho era el punto más importante en esta zona era precisamente Carichic. Vienes de Huachoche, la única ruta de acceso pues era por Carichic. Ok. Cuando se hace la carretera acá Nonuava Huachochi, me imagino que cambia un poquito la ruta o se les facilita la ruta. Ok. Pero antes lo que es Carichic era fundamental. Sí, pues todavía, recuerdo, ¿cuántos no recuerdo el enfrentamientos no había? puente que está ya en el municipio de Carichic, que haz de cuenta que ese era el fortín, o sea, quien tuviera control de ese punto, No, pues tenía todo Controlaba el acceso. así es. Sí, pues cuántos, digo, la pugna entre Bocoina, Guerrero y Carichí, ahí hay un
un triángulo donde se han presentado mucha que quema de camiones troceros, homicidios de personas y demás, y se da precisamente en esta región. Sí, será punto estratégico porque son brechas que nadie conoce y ni la propia autoridad sabe ni cómo llegan. Tan es así, fíjate, pues hoy precisamente envían un boletín a la Fiscalía en donde dice pues que continúan los operativos para tratar de... Precisamente, sí. Porque ya ya hablando de los operativos, se dio hace cerca, la mitad de noviembre, situación del asesinato del director de Seguridad Pública recién nombrado, sí. de Seguridad Pública de Bocoina. Lo asesinan a 3 días de haber tomado protesta como director. Anteriormente habían asesinado a otro policía en San Juanito, habían levantado a otros tantos. Sí. Llega la policía estatal porque el fiscal lo reconoció, dijo es que no tenemos vigilancia. La CES se fue a Madera, la CES está repartida en Juárez, o sea, porque no hay suficientes elementos. No hay suficientes. Y estos aprovecharon esa situación, de no tener ninguna autoridad en su contra, hacen lo que hacen, llega otra vez la agencia estatal, hacen operativos, se calman las cosas, se retiran, vuelve la violencia, y ahora con la permanencia que tienen, pues de alguna forma ya no se ha sabido de cosas desagradables, violentas, claro. En la sierra. Sí, al menos así está. Y fíjate que hoy precisamente escuchábamos una entrevista de Alfonso Durazo en donde decía, no, es que sí hay estrategia. Y pues la estrategia de abrazos no balazos, o la estrategia de inyectarle a las bases, es decir, que la gente que percibe menos dinero pues tenga un plus para que luego no se meta esto, pues yo digo hasta qué punto y hasta qué tiempo va a surtir el efecto que esperan, porque para algunos sectores, no digo que todos y no digo que la mayoría, para algunos sectores pues el gobierno federal se ha visto también así como que un poco pasivo. Tan es así que la Guardia Nacional, que iba aquí a reforzar y a tratar de espantar pues a los grupos delictivos, pues se fue direccionada a Bavispe, según lo comentaba. Pero el presidente lo ha dicho, ¿no? Las acciones que está tomando este gobierno son pasivas, son de presencia. Sí. O sea, piensa que por el hecho de que yo estoy aquí, ustedes dos se van a portar bien, pues. No, claro que no, al contrario. Se me hace medio complicado. Sí. Pero en realidad eso es lo que está tratando de hacer el gobierno federal. Que llega la voluntad. Y es más que evidente que quien está del otro lado no ha entendido ese mensaje. No, ni lo va a entender, porque son gente que viene de un problema de raíz, de desintegración familiar, y son ya descomposiciones que han tenido que nadie los va a cambiar. Así me traigan al Papa y les dice, señor, pórtense bien, le va a decir, ¿sabes qué? Sí, es como la ley esta que va a permitir a los campesinos pues avanzar pues en el tema del cultivo de amapola, pero pues yo digo, ni modo que los que produzcan o vendan marihuana pues digan, no, pues ni modo, vamos a darnos de alta en el SAT y a venderla y a facturar, y o sea, no, eso te la creo en Estados Unidos, donde pues ya vieron cómo, entonces sí ya ven el mercado y ellos se van a encargar del mercado de Estados Unidos. Pero en el caso de México, la verdad es que yo siempre lo he considerado a título personal de que los grupos delictivos les gusta un estilo de vida que si no sale de la venta de la droga va a tener que salir de la extorsión, del cobro de derecho de piso, del secuestro y pues digo, así te legalicen lo que te legalicen de drogas. Sí, pues es que así ha pasado, pues no, yo no he visto a algún narcotraficante redimirse, no más que al Popeye de... Eso sí, después de haber matado más de 1000 personas, ¿no? Ya, exactamente. Ya después de tanto, exactamente, nunca se le hizo justicia y tan. Pero cambiando un poquito de tema y hablando de esto, de lo que nos deja el mes de noviembre, que ha sido un mes atípico y desafortunado para la gente de Cuauhtémoc, que luego así, por tantas cosas que sucedieron en la fase final de este mes, desde una pérdida muy lamentable, no hemos tenido oportunidad de hacer el programa, obviamente una pérdida que lamentamos porque conocimos de cerca, porque lo consideramos nuestro amigo, el exalcalde y subsecretario de Ingresos de Hacienda, don Humberto Pérez Holguín. Pues una situación sorpresiva que ya se ha manejado bastante, pero también algo que nos deja noviembre es lo desafortunado de ciudadanos contra ciudadanos por esto de impuestos y etcétera. Sí se dio una dinámica. Pues realmente, fíjate, yo a pesar de lo aparatoso que pueda ser y de lo polémico que en su momento se pueda tocar, la verdad es que para mí fue un buen ejercicio porque a fin de cuentas un grupo de ciudadanos empezaron, y no me refiero únicamente a los líderes sociales que vimos ahí en Presidencia, me refiero a que a través de redes sociales cada vez más gente empieza a opinar y empieza a analizar. Y yo digo que de aquí para el Real las decisiones que tome este gobierno municipal y los que vienen van a estar más bajo el escrutinio público. En el caso de que nos hayan endosado el costo de la recolección de basura, no fue tomado con agrado por un sector, a mi punto de parecer, muy amplio.
Pero bueno, también hay que aplaudir al gobierno municipal el impulsar el tema del relleno sanitario. Está preocupado por ese tema, ¿no? Que ahí sí no hay ningún punto de debate. O sea, todo el mundo dijimos, pues ya desde el 2008, pero ya decían que desde César Chavira se estaba tocando el tema, el relleno sanitario. Sí. Entonces, digo, es un acierto para esta administración el que haya avanzado esto, pero pues lo malo, el petito en el arroz, es que nos haya endosado a nosotros el costo, pues. Hay voces que dijeron pues que no había otra manera, Incluso en la historia reciente ya fueron que 3, 4 administraciones que lo han intentado en el... Desde Germán Hernández, no, 11 años, 12 años. Tienes razón con Germán Hernández, ¿verdad? Sí. Fue lo que más avanzó porque adquirió el terreno. Fue el que más estuvo... De hecho, hubo ganador, cabrón. Les faltó tiempo. Hubo ganador de licitación. Fue con Gabriel Almeida, llega Agueda Torres y Agueda Torres dice, Guerrero no va a ser el basurero de Cuauhtémoc. Y habían, me parece que había datos interesantes. Yo recuerdo el director de Obras Públicas decía, es que los lixiviados es un broncononón, y donde estaba ubicado esta zona era zona de ríos subterráneos. Él aseguraba incluso que el agua llegaba hasta hasta la cabecera. Entonces la contaminación, ese tema me parece que ha sido lo más importante y es lo que están tratando de retomar ahora y de impactar, porque si te fijas han insistido mucho en el tema de los lixiviados. Yo recuerdo que había el banco no, era internacional. Okay. Había apoyos a fondo perdido cuando eran basureros intermunicipales. De hecho, incluso en un momento hubo la opción de juntarse con Cusi, con Carichí, hacer varios, y venían prácticamente los recursos a fondo perdido. Pero no se han podido poner de acuerdo. Me parece que con justa razón de repente cuando dicen, no, pues es que como que, o sea, Cuauhtémoc tiene casi 200,000 habitantes, yo tengo Cusi, por decir 20,000 habitantes, y vas a poner tu basurero en mi territorio. Ya quitas tu problema, pero me lo mandas a mí. Es cierto, y es que los lixiviados es una situación que preocupa. Cuando estuvimos en Guerrero hace algunos días, platicamos con el doctor Carlos Ruiz, de la 4ª Región de Salud, lo entrevistamos, hubo casos brotes de hepatitis en Carichí. ¿Por qué? Por la contaminación del agua, se contaminaron los mantos freáticos por el propio drenaje, y esto, pues estamos hablando de agua, estamos hablando de lixiviados, el jugo de la basura, tóxico a morir, o sea, pues ahí fíjate, ahí tengo una duda, porque, o sea, si la bronca, a pesar de que le aplican la geomembrana, es que se va a seguir filtrando, entonces donde lo pongas no va a funcionar. Pues exacto. O sea, si lo pones ahí, si lo pones en el local que se vendió acá en Casa Colorada, bueno, se escurre a pesar de la geomembrana y se va a los corrientes del río Papigochi, órale. Pero lo van a poner acá en Táscate del Águila, en donde se va a filtrar a pesar de la geomembrana para que contamine las afluentes de la laguna y luego caiga al manto freático de Cuauhtémoc, pues entonces como que... Había, recuerdo, quien también tuvo una alternativa así interesante de esto, hablando de lo que se va a hacer, porque efectivamente desde que estaba Germán Hernández se tocaban esos temas de la geomembrana y todo ello, y dice no era suficiente. Entonces surgió ya con Eleodoro Juárez esta propuesta de una empresa procesadora de basura, no iba a permitir que los lixiviados, no, al contrario, yo voy a utilizar los lixiviados para producir biogás. Se supone que hay pozos de lixiviados donde lo que va escurriendo se concentra y ya evitas que se vaya. Y se procesa, te genera energía y la energía la puedes utilizar. Era un ganar-ganar, pero obviamente estamos hablando de mucho dinero. Y acuérdate que lo que no recuerdo es en qué administración, pero en una de esas administraciones se decía incluso que iban a pagar a municipio cerca de $20 y tantos mil, no sé cada cuánto, pero generaba un dinero. Es decir, la empresa decía, bueno, déjame vender la basura, ¿cuánto procesa? 150, eran 120 toneladas en ese entonces, y decían, oye, no, pues con 120 toneladas nos van a dar $20 y tantos mil al no sé qué tiempo, y decíamos todos, pues, ¿y luego qué estamos esperando? Pero bueno, siempre la cuestión política del que no, parece ser que ahí se lleva o sea, desde Germán Hernández le dieron una lana a Germán, y luego vino Israel Beltrán y ya lo vamos a hacer, no, Israel Beltrán se va a llevar otra lana, y con Eleodoro igual, y con Beto igual, y con todos igual, hasta el actual también le están diciendo pues que, o sea, ahí la sospechan todos. Entonces, a pesar de la administración que sea, la verdad es que siempre se va a tener ese resquicio, si hay o no lana de por medio.
La conciencia que debe tener uno de que si quiere un buen servicio, pues tienes que pagar. Ese es el tema, o sea, hablamos del relleno sanitario ya de lo que hemos conocido así tecnológicamente y lo que se puede hacer. Eso todo el mundo lo aprueba. Todo el mundo está de acuerdo. Los sectores que se manifestaron dijeron es que no estamos en contra del relleno. ¿Por qué nos vas a cobrar a los ciudadanos? Se dice por parte de presidencia. Y en lo personal yo pienso, que aquí lo que falta es eso, reunirse, presidente, porque hoy lo comentaba al aire, en la radio. Ángel Figueroa, que es una persona, incluso lo resalte, especialista en derecho, conoce mucho de leyes, pero él puso su situación de querer ampararse y todo ello. Pero tienes a un secretario que también no es un neófito en la materia, es un especialista, ha sido político toda su vida, sabe de leyes. ¿Tú crees que se metió una bronca así de que vamos a cobrarles? Sí, cóbrales. No, obviamente se hizo un estudio. Lo que pasa es que poner mi punto de vista, mis bases contra tus bases, y juntos, como le dijo Lupita Pérez en aquel momento, es que hay que reunirse y aportar. Exactamente, porque la forma fue la que a todas luces no gustó a mucha gente. Y si uno estamos divididos, estamos indios contra indios, perdón la frase y con todo respeto, pero también estamos divididos en opiniones. Unos a favor, que son 67 centavos diarios, los gastas en otras cosas. Pero a la larga, decía la gente, lo ves por ese lado y dices, pues tienes razón. Si es que no los vas a pagar 67 centavos, ¿verdad? Tú vas a pagar tus 200 tus pesos al año, tus 700 pesos al año en una sola exhibición y cuando se te cobre el predial. En este año no, pero en el siguiente hasta junio, y eso vas a julio, y eso vas a tener descuentos. En el 2020, pero en el 2021... pues hay que ver si de alguna manera para empezar todavía está la chuletita ahí, se le están marinando. Falta que le echen el fuego porque falta el Congreso. El Congreso se dice, ¿sabes qué? Como ya se anticiparon, no te voy a aprobar el anteproyecto porque estás incurriendo en un acto inconstitucional. Exactamente, porque estás haciendo doble cobro. El predial, así lo dicen, el predial tienes que basarte, de ahí sacar para los servicios básicos, seguridad pública, lo que son obras públicas y lo que se refiere a servicios públicos. Fíjate que ahí hace un comentario Vero Romero, 67 centavos que se van al bolsillo de quién. Ese es el detalle, precisamente. Eso falta que se explique. Porque te tiene desconfianza, ahorita no la bronca es más ni de pagar, es la desconfianza que se tiene donde se va a hacer. Yo insisto que precisamente ese es el problema, no tanto a dónde se vaya el dinero, sino que hemos conocido demasiadas malas prácticas que se han dado con este tipo de acuerdos, iniciativa privada, gobierno. Mira, lo más principal ahorita, me parece que no hay otra manera de hacerlas. Si esta es la necesidad, si esta es la urgencia, no hay otra manera de hacer las cosas. Para mí sí. Ya nos dimos cuenta que en 9 años 1 o 2 municipios no pudieron ponerse de acuerdo. Que hasta donde recuerda, esa era la primera regla para que un banco dijera, ok, a fondo perdido. Si lo tienes que hacer tú solo, o sea, Cuauhtémoc solo, no hay un recurso, pues tienes que pedir préstamos o tienes que llevarlo a tercero. Y ahí está el debate de lo que dicen los opositores, y que por qué gastas tanto, aquí le pusieron directamente, ¿por qué gastaste 6 millones o más de 6 millones en el básquetbol? Que no era tan necesario, indispensable. Apoyaste más de 1,5 millones al béisbol, que pues de alguna forma la gente paga por ver el béisbol, que es otro... O sea, por entretenimiento. Exactamente la dinámica que te digo, pero ¿qué es lo que falta? Bueno, pues lo que pasa es poner amistad, pero pacíficamente, no llegar a esos extremos, hombre, pues al fin y al cabo somos cuauhtémocenses, seguimos en Cuauhtémoc, no llegamos a nada generando esas respideces. Es que lo que le metió ruido fue que lo hicieran en lo oscurito, que lo hicieran a puerta cerrada, eso que cambiaran de sede y luego que ya en una reunión ya se iba a votar por mayoriteo y de repente nos dimos cuenta al 5 para la 1 y al 5 para la 1 fue la enojada que nos dimos. Pero es cierto, o sea, para mi punto de vista... Y no se socializó, pues eso no es se más socializó, que evidente. Y para mi punto de vista lo que hubiera ayudado mucho a esta administración es decir, órale, instálate, porque con el relleno de sanitario nadie pujaba. A favor, pues. Bueno, entonces los dejas trabajar medio año y ya cuando veas, entonces sí, oigan, necesitamos o estamos proponiendo esto. Entonces ya con el servicio dices, pues caray, a mí es una chulada, pues ahí les va. Claro. O sea, aquí, para que tú veas, es lo que decía Jorge Luis Domínguez, nos quieren cobrar por algo que todavía no recibimos. Exactamente. Y aquí la bronca también es eso, te digo, falta un poco más de rebotarla. Exacto, de comunicación, de difundir, de poner las cosas. Fíjate que estaría interesante platicar, por ejemplo, poniendo en comparación por municipios a Delicias tiene alrededor de 25 años con este servicio. Y se lo cobran la recolecta de basura la hace una empresa particular y pagan ahí por medio del PDL. Pero lo paga la gente.
No te digo, no sé que hay una empresa particular que está No, pues 2025. ya se estamos informando mejor ahí. Bueno, por eso la idea es, hay que hablarle a alguien que está, Alguien que está que en el sepa. gobierno allá, que nos platique. Eres dueño de Delicias. Porque fíjate que insisto, esa parte, el conflicto que se generó más fuerte ahí fue por esa idea. No sé si se acuerdan cuando Delicias quiso hacer un parque lineal allá, vinieron regidores, estuvieron platicando y fueron y vendieron la idea allá. Hace cosa de 2 semanas también Parral con el Caballo de Lozoya está con el relleno sanitario y lo está platicando como que, oye, vamos a hacer esto y se viene la polémica, pero aquí sí no fue un proyecto, aquí de repente nos enteramos que era una decisión y en 3 días se vota. Eso es lo malo, sí, te digo, eso fue lo que hizo que la gente se molestara o nos molestáramos, pero te digo también, a lo que voy, no llegar a los extremos, o sea, simple y sencillamente pedir las cosas como van. Se hizo en su momento bien, se unieron los sectores, se opusieron, pero aquí la situación, que no haya cerrazón por parte de alguien, porque pues también el municipio con todo, pues, se cierra, y dice, pues investiguen, pues por eso denos la información que se requiere. Los mismos Vamos a entregar los regidores datos. que nos dijeron el día, a Ricardo es testigo, nos dijeron, oye, pues aquí no vienen los rastros, ¿cómo que la ley de ingreso no viene los rastros? No, porque son descentralizados. Pero ¿y luego? Pero tú los tienes que aprobar, pues, o sea, tú eres la máxima autoridad. Pues no venían y lo firmaron sin que viniera. Y es la primera vez que no vienen los descentralizados. Exactamente. Luego Luján nos dijo que el año pasado sí venía. El año pasado, o sea, imagínate el grado de responsabilidad Es que adquieres como no dejan de regidor. ser recursos públicos, aunque sean descentralizados. Y Vienen fíjate- de un recurso público, ¿no? Sí, y bueno, pues mira, ya pasó y lo que tú quieras, vamos a aprobar igual medio año, no hay Pues hay tanta que esperar, bronca. por y eso te digo, demás. peligro para lo que... Luego, lo quién que- sabe si lo logra. Exactamente, por eso te digo. Si tienen hasta el 31 de diciembre para aprobar el anteproyecto de ley de ingresos, si bueno, eso dice no, y no lo cambiaste, vamos a empezar Pues es con una especie de conflicto para el municipio porque no va a tener facultad de cobrar nada, ¿eh? Ahorita en la mañana No platicamos. se aplica la anterior. En el Congreso, ¿cómo está el municipio de Cuauhtémoc? Pues hay que... Sí, ya hay esa es apoyo. una decisión política, a ver, Exacto. los Diputados. En el caso de Omar Bazán, él decía, hay una tendencia de los municipios de privatizar todos los servicios. El alumbrado lo quiso hacer Maru. Pues en dado caso no vas a tener ya presidente que te administre, pues ¿para qué lo quieres? Pues, Esa fue la conclusión que dijo. En todo caso, contratamos a un administrador. ¿Te acuerdas de la figura del City Manager que impulsaba Coparmex con Oscar Rodríguez? Que ellos decían, ¿por qué no tener un administrador que se deje de cosas de política, de partidos y etcétera, etcétera? La verdad es que es muy sano, pero la bronca está en que el sistema no te da. es que la democracia es... Exactamente. La o sea, democracia. y finalmente nunca prosperó por lo mismo. Pero lo que voy es, en el caso del Congreso, Cuauhtémoc tiene aliado nada más a Obed Lara. Porque el caso de Morena, yo no veo como que un apoyo hacia el presidente en su persona, pero Ajá. quién sabe por corriente Pues, política. Pues sí. Ahora otra cosa también, estamos hablando de que se le está dejando la pelota. No se necesita hacer así, digamos, un experto en la materia como para de alguna forma llegar a un acuerdo con... Ahorita está la controversia con el gobierno del Estado, que porque el gobierno del Estado va a darle 200 millones de pesos a Cuauhtémoc. Dice que Cuauhtémoc, pero pues a toda la zona, ¿no? Pero le corresponden 200. El presidente dice son más de 1 millón de pesos lo que le corresponden a Cuauhtémoc. Ahora, no habrá chance precisamente de eso. ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer un canje. Las prioridades que tengo y tú, gobierno del Estado, no andas con ocurrencias de que quiero hacer esta calle, quiero hacer... No, básate en lo que hace falta. Apóyame para el relleno sanitario sin necesidad de sangrar a la gente. Y tu relación con el gobierno de la República, señores, se van a dar una especie de aportaciones, pues vamos... Ya ¿Cómo se llama este proyecto que han impulsado tantos años? ¿Es Cuauhtémoc 2020? Sí, Cuauhtémoc 2020 desde UFA. Pues ya se va a vencer, compadre. No se venció, ya el año que entra. Fíjate, Ay, sí. 2050. Por 2020. Hay que hacer ese otro no me lo nuevo. supe. Pero nosotros sí, eso desde la década de los 90, desde los 80, se tenía contemplado una ciudad organizada. Y se juntaron los especialistas, están muy chiquitos, hasta Nona Corral estaba recién Yo empezaba estaba en la- los brazos de mi mamá y escuchaba a René Pérez ahí en la ranchera. Es que René Pérez es mi papá, o sea, tú eres de una generación. El caso era que en aquel entonces se hablaba el circuito sur, desde aquel entonces hacer El dos circuitos. Ah, uno ok, el circuito interior. Sí, el periférico del- sur, vaya. Ah, ok, el libramiento. Ese era para sacar a los camiones pesados. Aquí el circuito interior es el corredor comercial, la Exacto. de Jorge Castillo, Ajá. la Calzada. aquí, la calzada, hasta allá la Cuauhtémoc. La Ese es Venezuela. el circuito interior. Ajá. Desde aquel entonces está, que lleva un 80%, porque todavía falta lo Todavía principal falta para lo cerrar. bueno. Te hablaban de aquel entonces sí del relleno sanitario, o sea, tantas prioridades para hacer Cuauhtémoc algo de acorde a su distinción, crecimiento. o sea, su distinción por ser una de las más importantes a nivel nacional. O sea, y eso salió, fíjate, haciendo memoria,
con César Chavira, que fue el que impulsó proyectos y ganó el ramo 33 o algo así, que fue el que generó recursos y se le quedaron a la posteridad. Okay. Desde ese entonces se creó esto, y mire. Fíjate. ¿Por qué? Por idealismos políticos. Tupan, no, lo hizo PRI y uno lo va a parar el cuello al PRI. Viene otro, no, que lo hizo fulano. Eso es lo malo. Eso es lo que tienen ¿Y a ti no trincado. te el gusta el asunto. puente inútil? Pues ese es un puente inútil, nunca me gustó, me gustará. O sea, son de otro la basura. Ese es para el 2050, cabrón. No, eso es para 2020, porque pues nada más esa ya fue último, como se no tuvo la capacidad de esa ¿Por qué no lo administración. quieren? No tuvo la capacidad de esa administración de decir, oye, pues proyectate algo más necesario para la ciudad, no, a la brava, un pobre, no, eso. Ay, perdón, no quise decir nombres. Ya pues, ¿no? Sí, pues es Que yo soy bien haciendo la chamba de venenoterapia, ya saqué mi veneno. saca el fuá, saca el fuá. Sí, es que ese distribuidor, Abejaterapia andan ustedes con la piel. ese puente de desnivel, pues debería estar o en Ucaxa o en el de la Junta, ¿no? Definitivamente el Pero, más pues, complicado es el entronque Guerrero Rubio. Exacto. La Junta. Sí, sí, más. Bueno, sí, ese la era, Junta ese Rubio. era, pero pues luego cómo iban a vender los terrenos. Ay, perdón, pensé en ¿cómo iban a vender los terrenos? El que nos regalaron. En fin, ¿ya tienen su media hora o...? Ya. Ya me Oye, siento la ley mejor. Bonilla que se acaba de. Se No, acaban de dar para atrás. Para atrás. Dijo un camarada, Bonilla. chubo y poco allá a Baja California. ¿No? Sí, se cayó. No, pero fíjate el precedente de una incluso ex ministra, ahora secretaria de Gobernaciones. Sí. Me va el- Sí, me va el secretario de avión de Gobernación. repente. Defendiendo incluso hace 2 meses esta ley. Primero la lo misma- aclara. Inconstitucional, así. Es inconstitucional. Pero qué onda con... Y es morena, ¿no? Y luego ya después les el dijo, gobierno Morena. es perfectamente, y luego ya cuando la graban en vivo, pues ya le sacan los trapos al sol. ¿Y por qué no sacan del aire ahí? ¿Por qué? Porque Fue un intraducible. dije yo, acá estamos hablando del gobernador Bonilla, el gobernador que después ya... Es de, Gobernador es gobernador. ¿Como de Morena? O sea, su periodo era de 2 por años. eso te digo, por esa religión. No. O sea, 2 modificaron años la- modificaron la constitución Ellos ahí la estatal estatal. Pero eso no para puede estar... aprobarse a 5 años. Pero no puede estar por arriba de la Constitución mexicana. Eso es lo que hoy se dijo por parte es lo del que se Supremo acaba de Corte. Y bueno, el presidente de la República, ¿por qué no le dice nada? Oye, estamos en contra de ello. O sea, por eso ganamos. Se lavó las manos, dice Ricardo. Como todos se lavan las manos. O sea, si te prometen, bueno, que dice el dicho, prometen no empobrece, dar de lo que aniquila. Y aquí estamos viendo que no se quieren aniquilar. De hecho, el presidente le echó la barra al Congreso. Insisto, déjamelo, es media hora. No, decimos hace mucho que no se mete. ¿Que el Congreso le qué? El presidente le El dio presidente. le pasó la batuta al Congreso local. Dijo, es una decisión. Es una decisión, o sea, imagínate. ¿Cómo? Pues si que fuera otro país. Pues para Un ayuntamiento es la máxima autoridad en un municipio. ¿Sí? Basados en reglas, en normas, bueno, no normas porque son federales. Y de ahí, la máxima autoridad en el Estado es el Congreso del Estado. Ok. O sea, pues son los legislados. A nivel nacional es el poder legislativo, senadores, cámara de senadores y cámara de diputados. O sea, Ok. bueno, la cámara en sí. Mira, fíjate ahí. Uno supera a otro. ¿Cómo vas a ser independiente a este país? Para que tengas tus propias leyes y estés por arriba de la Constitución. Don Lupe López, sí, de la recolección. Bueno, pues el proceso de la recolección de basura fue una gran burla para la ciudadanía de Cuauhtémoc porque no hubo una consulta legal, hubo consultas a modo de información en donde la gente dio un rotundo no. Ahí se Otras mencionaba cosas. incluso, volviendo al tema, ya tu bonilla, dice que no pegó tu bonilla. Te dice que ese tema No, es que interesa. está muy No te interesante, creas, sí. güey. Pero volviendo al tema, ¿usted Mira, recuerda la que- ley Bonilla que le dan para atrás, el plebiscito que hizo Maru, que fue el primero a nivel nacional, que Eso tú no sí. quisiste platicarlo con la gente del INE cuando lo estuvimos en cabina. ¿te No, acuerdas? es que iban a cosas en Son temas muy interesantes porque te das cuenta de la participación ciudadana. que ya está despertando. Ya está despertando, yo coincido. Participó. Por eso, porque Juntó el 10%. por lo que pasa es que fue una En el estrategia de Maru plebiscito, ¿en Campo. serio? Aquí se hablaba y se le cuestionó a Sí, Barraza. de hecho no fue, ¿cuál es la palabra? En el plebiscito no fue... No se reunió se tenía que se reunió el 10%. Tenía que votar el 10%. 10%. No llegó ni al 8%, ni al 7%. Del padrón, no. Se me fue la palabra. Vota el 40, 50%. Votaron 63,000, alrededor de 63,000 personas. Ok. Necesitaban 630,000. A estas alturas el gobierno de Chihuahua puede hacer este programa de la iluminación, porque no fue vinculante. Sí, exactamente, no El fue legal. plebiscito No fue vinculante, sí. No se tomó en cuenta porque no se reunió los requisitos. Pero en una estrategia política me parece interesante, Sí, pues, Maru se obviamente. paró frente Moral. a los micrófonos y dijo, No si va. la gente, si aunque sea poca la gente, aunque no sea el 10%, lo voy a tomar en cuenta. Uf, y a Morena le va a decir, cuando venga la bronca de que sí quieran el alumbrado, que por qué no se hizo, dice, a usted no nos dejaron. Exactamente. Y vas a ser la víctima. me decía una amiga de Morena,
pues ¿qué ganamos? Le digo, se me hace que no, le digo, se me hace que en lugar de salir raspada a Maru, Salió triunfante. se estaba... Porque a fin de cuentas le hizo caso a su pueblo. y Aunque se puso fuera, a atender aunque los fuera la baches. minoría. Aunque fuera la minoría. Y se puso a tocar baches, O que era una otro tema mayoría también polémico. relativa. Pero volviendo a esto al plebiscito de la basura, se le preguntó a Héctor, tú le preguntaste al licenciado Barraza, le dijiste, oiga, ¿y por qué no se hace el plebiscito? Dijo, no, es una cosa muy diferente, él se quiere poner un sistema nuevo y aquí se quiere adecuar. Pues es la misma gata, ¿no? Sí, Pues es porque algo a nuevo. fin de cuentas estaba rebotando ante la sociedad una necesidad de un servicio. Bueno, tiene ¿qué que tal tomar que en le cuenta. sale que Fíjate sí? que aquí- No, no es un plebiscito, es una consulta. Aquí me parece que hubiera estado muy interesante. Yo soy de la idea de que no hay otra forma y un servicio de ese tipo, Pero, pues, con el daño ecológico que estamos Pero tú te vas generando. a Delicias y a ti te vale, pues hay uno que se queda con los blancos. Oh, sí, cierto. ya corta. No le- ¿Por qué no lo interrumpes? Es veterinoterapia, mi No, pues ya es la última vez que viene. como- Tengo que desquitarme, bueno, ya me Ya dijo lo van que, a ya, correr de lo mejor, pues ya. que viene viene alguien más a... ¿no? No entiendes la primicia exclusiva, güey. Bueno, me despido, gracias por haberme soportado. ¿Cuántos años estuve aquí? Como medio año, ¿no? De tantas que... No, pues Como haces no un, pinta. un programa y dejan de hacerlo 3. Es que por la gente nos extraña, Sí, nos sí, pide, sí, nos- sí, pues también quieres. Sí se nota, mira. Todos los días. Y por cierto, cayó mucho el rating, ¿no? ¿Qué Antes nos andan es diciendo? que cayó Lo que de- pasa es que es una estrategia de inclusión, como eso de que pues ya la comunidad LGBT pues hay que adecuarse a los nuevos tiempos, ¿verdad? Defiéndete. Exactamente. No están hablando de ti. No, ahora resulta, vámonos. Es tú. Dijo un compa, ya no hay nada que decir. Nos No sé muchas retiramos. cosas, pero ves que no pelaron tus de bonilla. Mañana alguno yo solo. ¿Sí el aire? ¿Quién se Alguien. despide? Copa frutas y verduras. Ya cortó.